Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice la palabra, si estamos ahí, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Permítame titulo este sermón de manera sencilla, y es: el comienzo ministerial del Mesías. El comienzo ministerial del Mesías. De esa manera, mis hermanos, pues continuamos con lo que es nuestra serie de sermones del Evangelio de Lucas. Y aquí, a partir de aquí, empezamos a ver lo que es el objetivo del escritor, que es centrarse en la persona y en el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, en el sermón anterior vimos que el primero que aparece en escena es Juan el Bautista, ¿no? Como precursor del Mesías, como aquel que vino a darle paso al Mesías. Y aparece, dice Lucas, en el desierto. Ahora, los otros evangelios, Mateo y Marcos, se dice respecto a la forma de vida de Juan el Bautista que él vestía con pelo de camello, con un cinturón de piel, comía langostas con miel silvestre, ¿no? Y explicamos al respecto. Luego dice que estando en el desierto, viene palabra de Dios a él y empieza a predicar acerca del arrepentimiento. Y ahí en el río Jordano, cerca de él, ¿qué hacía? Bautizaba a las personas que genuinamente confesaban sus pecados y se arrepentían. Y aquellos que venían a bautizarse por apariencia, él de una manera muy amorosa, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y los sacaba corriendo, ¿no? Pero aquellos que eran confrontados, pues los llamaba al arrepentimiento. Y luego entonces tenemos por eso que el énfasis de esa predicación de Juan era el llamado al arrepentimiento. Ahora, también encontramos que aun cuando el énfasis era ese tema o el llamado al arrepentimiento, habían unos temas en conexión con su predicación. Por ejemplo, Juan nos deja ver mucho un tema escatológico en la forma en cómo habla acerca del juicio que el Mesías traería en alguna ocasión. Desde el común, desde el judío común hasta el gentil y todos los líderes espirituales, sobre ellos él plantea un juicio que está establecido en caso tal que lleguen a rechazar al Mesías. El otro tema que estaba presente ahí en este mensaje era un tema de la parte ético-moral, ¿no? Porque él llamaba a un cambio en las acciones o forma de comportamiento de la gente. Es decir, había un llamado junto con ese arrepentimiento a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso llamó a la generosidad, llamó a la honestidad, a la integridad, ¿no? Comportamientos que son lógicos de una persona que genuinamente se ha arrepentido. Y lo otro, finalmente nos encontramos con ese tema cristocéntrico o cristológico, que es el propósito final del mensaje de Juan, ¿no? En cuanto a su llamado al arrepentimiento, para que esas personas pudiesen creer en el Mesías. Y ya luego, finalmente tenemos los versículos 18 al 20, donde vimos el costo de ser fiel a Dios y predicar la verdad. Y hay algo curioso con Lucas, porque note que Lucas presenta el encarcelamiento de Juan antes del bautismo de Jesús, pero cronológicamente el encarcelamiento de Juan fue 6 meses después de Jesús iniciar su ministerio. La razón por la cual obviamente Lucas lo coloca en este punto es porque Lucas no quiere centrarse en el ministerio de Juan. Ya lo hizo, por eso fue tan resumido. Él quiere llegar al punto que quiere llegar: la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, lo coloca aquí para poder para que podamos ver la importancia de predicar genuinamente el Evangelio de Dios y serle fiel a pesar del costo que esto pueda tener, porque recordemos que a Juan esto, predicar fiel a la palabra del Señor, no solamente le costó encarcelamiento, sino también que el martirio por causa
de predicar la verdad. Y ahora estamos aquí, en los versículos 21 y 22 de nuestro texto, donde Lucas, como ya mencionamos, se centra en el ministerio, en el inicio del ministerio de nuestro Señor. Y nuestro Señor, antes de predicar a las multitudes, tenía entonces que pasar por esta etapa o esta especie, perdón, de ceremonia que es su bautismo, lo cual marcaría una especie de nexo con lo que viene en los versos posteriores. Va a ser su genealogía, la tentación en el desierto y su presentación en la sinagoga como el Mesías. Incluso casi presento estos dos versículos junto con la genealogía, pero medité que la genealogía, debido a que hay dos genealogías que se presentan y que son distintas, la de Mateo y la de Lucas, quise entonces dejar un sermón aparte para hablar de esta genealogía, presentar la razón de por qué hay dos genealogías en los evangelios respecto a Jesús y mirar o presentar la razón por la cual entonces Lucas da esa genealogía que presenta. Por eso el sermón de hoy está enfocado solamente a los versículos 21 y 22, que son suficientes de todas maneras para hablar del ministerio, del inicio del ministerio. Ahora, el bautismo de Jesús se relata en los tres evangelios, lo que se conoce como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y son sinópticos porque son evangelios que presentan una misma enseñanza, solo que de una perspectiva diferente, a distinción de Juan en su evangelio, aunque en el evangelio de Juan, Juan el Bautista es presentado de manera somera, ¿no? Incluso el apóstol Juan escribe respecto a Juan el Bautista que Dios el Padre le dijo que sobre quien él viera descender el Espíritu Santo, ese sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y por eso en el evangelio de Juan hay esa afirmación que solamente está ahí. Cuando Juan ve al Mesías o al Señor Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la razón del bautismo de Jesús, hay que decirlo, mis hermanos, es una de esas tantas controversias que existen respecto a la razón de por qué el Señor se tuvo que bautizar. Especialmente porque recordemos que Juan bautizaba ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Y de qué tenía que arrepentirse el Señor? De nada, porque era perfecto. No tenía de qué arrepentirse. Como Dios era perfectamente santo, pero también como hombre era también absolutamente santo. Por eso hay 5 explicaciones que quiero presentarles respecto a un entendimiento del bautismo de arrepentimiento al que Jesús se sometió. Y aclaro, antes de presentarlas, son explicaciones que no son conclusivas en lo absoluto. Es decir, no podemos, y por eso presento 5 explicaciones, porque una sola de ellas no da una explicación plena de por qué el Señor se bautizó con el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero las 5 pueden darnos puntos particulares al respecto. Y la primera es esta. La primera de esas explicaciones es esta, que el bautismo de Jesús lo que hace es respaldar el ministerio de Juan, reconociendo el bautismo de Juan como un paso preliminar del propio ministerio de Jesús. Es como si hablásemos de una transición que el Señor tenía que experimentar. Lo segundo es que el bautismo de Jesús, la segunda explicación, es que el bautismo de Jesús marca una sucesión. Es decir, la obra de Juan culmina, es completa, y ahora empieza la obra ¿de quién? Del Mesías. Esa es otra de las explicaciones. La tercera explicación que han dado es que el bautismo es una declaración del compromiso de Jesús y de su voluntad para empezar su obra. Es decir, Él venía a hacer una obra redentora y la manera en cómo inicia es precisamente accediendo al bautismo de Juan. La cuarta explicación que se puede encontrar es que al someterse al bautizo de Juan, Jesús se está identificando con la necesidad humana para purificación. Desde antemano diciendo, yo vengo a redimir a estas personas que necesitan ser purificadas. Y la primera manera es accediendo al bautismo de Juan. Y lo quinto, la quinta explicación, es que Jesús se sometió al bautismo como una anticipación simbólica de su pasión y muerte. Y reitero,
ninguno de esos puntos es necesariamente conclusivo de manera absoluta, sino que podemos tomar de cada uno para poder dar punto de por qué el Señor se hizo bautizar. Teniendo en cuenta que Lucas solamente nos está diciendo qué cosa, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y no nos dice nada más. No nos da una razón de por qué el Señor se bautizó, sino que simplemente se bautizó con el bautizo de arrepentimiento. Es decir, no da ningún tipo, por ejemplo, como en el caso de Mateo. Ahora, lo que sí es evidente es que el bautismo de Jesús marca, sin duda alguna, el comienzo de su ministerio público. Sin duda alguna, sí hay que decirlo eso. Está culminando el ministerio de Juan, porque el ministerio de Juan, el ministerio profético, solamente era para decir, el Mesías viene y yo estoy preparando el camino. Aparece el Mesías y a los meses el ministerio de Juan ya no está. Bueno, Juan mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo ¿qué? Mengue. Ahora, en términos teológicos, esta escena es muy especial porque es uno de esos textos trinitarios importantísimos del Nuevo Testamento, donde podemos ver claramente la Trinidad. Note, el Padre habla, el Espíritu Santo desciende y el Hijo Jesús es bautizado, lo cual obviamente termina siendo sin duda alguna un texto de los muchos textos que hay trinitarios para refutar, por ejemplo, o incluso fue uno de los textos que se usó para refutar la herejía del modalismo, o la herejía llamada del modalismo, que apareció temprano en la iglesia primitiva y que también fue conocida como el sabelianismo por el nombre del teólogo que defendió esta distorsión doctrinal. Ahora, esta posición que está en contra de los principios doctrinales del cristianismo niega la verdad bíblica de que Dios subsiste en tres personas, afirmando ellos que en realidad son una sola persona, solo que se manifiesta en tres diferentes personas. Y note lo característico, porque no es lo mismo decir que Dios subsiste en tres personas a decir que Dios se manifiesta en tres personas. Es decir, ellos dicen, por ejemplo, que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó en forma de Padre. Luego en el Nuevo Testamento se manifiesta en forma de hijo y cuando asciende vuelve y se manifiesta en forma de espíritu, y por eso se le llama modalismo, porque habla de modos de manifestación, y esto es lo mismo que enseñan y creen pues los pentecostales unitarios, ¿no? Y es por esta razón que el bautismo el bautismo de Jesús es uno de los acontecimientos más notables para refutar esta herejía, porque claramente presenta la distinción de las personas de la Trinidad. El Padre hablando, el Hijo escuchando, pero también recibiendo al Espíritu Santo de Dios. Ahora, si bien esto es importante, es decir, que el texto es un texto para refutar fuertemente la doctrina del unicitarismo, que es la misma del modalismo o el sabelianismo, pues el enfoque de Lucas no es este. El enfoque de Lucas es presentar ¿qué? El inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y por eso, obviamente, lo vamos a abordar en términos generales desde esta perspectiva, desde la perspectiva de su bautismo, que es como inicia su ministerio. Y en ese sentido, estaremos presentando 3 puntos en nuestro sermón. El primero, hablaremos de su bautismo como un acto de identificación con aquellos que venía a salvar. 2, hablaremos de su bautismo como una especie de ceremonia de unción para el ministerio. Y 3, su bautismo como una declaración de aprobación paternal a su ministerio. Son los 3 puntos que estaremos tratando en nuestro sermón. Hablemos del primero, su bautismo como un acto de identificación con aquellos que viene a salvar. Hermanos, considerando entonces que esta es la ceremonia con la que Jesús inicia su ministerio,
y que era cierto el propósito de la salvación de los perdidos, le era necesario entonces identificarse con ellos desde el mismo inicio, y así lo hizo hasta el final en la cruz del Calvario. Incluso estamos hablando no solamente que desde aquí del ministerio del Señor, Él accede al bautismo, sino que desde su nacimiento a los 8 días después, Él estaba haciendo partícipe de esas ceremonias que en el pueblo judío había. Ahora, Lucas no dice nada respecto a la razón, como ya lo dijimos, y el propósito de su bautismo, pero Mateo nos da una idea muy particular, y aquí quiero acceder obviamente al Evangelio de Mateo, porque él nos dice que el bautismo, que Juan el Bautista era renuente a bautizarlo, lo cual era lógico desde la perspectiva humana, ¿no? Porque quien venía a Juan era el mismo de quien Juan había declarado que era que el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Aquel de quien Juan lo está presentando como el Mesías, ¿no? Sin embargo, Cristo viene a Juan para ser bautizado. Y dice Mateo capítulo 3 que Juan no quería bautizarlo porque obviamente él no tenía de qué arrepentirse, y que antes, al contrario, Juan tenía que ser bautizado por el Mesías. Y en consecuencia, o no obstante, perdón, Jesús le dice algo bastante significativo. Él le dice, esto está registrado en Mateo capítulo 3, dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y es interesante no solo lo que está diciendo aquí, sino quién lo está diciendo, que es el Señor Jesús. Y con esto, note que podemos ver que Jesús está viendo el bautismo de Juan no como un acto de arrepentimiento, sino como un acto ¿de qué? De justicia. Cumplimiento de justicia. Juan no lo quería bautizar porque para él su bautismo era de arrepentimiento, pero Jesús dice: debo acceder a él porque acceder a él para mí es un acto de justicia. Los hombres, mis hermanos, que Jesús vino a salvar, incluyendo nosotros, no eran justos. Por eso necesitaban arrepentirse de sus pecados, de su injusticia y de su vida de impiedad delante de Dios. Y en consecuencia, pues obviamente necesitaban arrepentirse. Y en consecuencia de su arrepentimiento, aquellos por los cuales Cristo vino a morir para redimir, pues serían declarados justos, pero no por sus actos, sino por causa de la justicia de Cristo. De esta manera, y desde el mismo comienzo de su ministerio, nuestro Señor muestra esa justicia para que por su justicia los pecadores que en Él creyeran fuesen declarados justos. Hermanos, indudablemente era necesario entonces que nuestro Señor Jesucristo viviera esa vida justa y obediente que Dios demandaba. Y así Jesús empezó a identificarse con los que vino a salvar, viviendo la vida que ellos debían vivir, ya que ellos, es decir, nosotros por los cuales Cristo murió, ninguno podía vivir la vida justa que el Padre demandaba. Y por eso el Señor Jesucristo le declara a Juan el Bautista: es necesario que así se cumpla toda justicia. Mis hermanos, la vida perfectamente justa de Jesús no fue una simple demostración de su deidad pura, sino que también fue algo totalmente esencial para nuestra salvación. Pablo dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre lo hizo pecado. ¿Y para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, aquel que no conoció pecado, pero que por nosotros el Padre lo hizo pecado. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado. Él vivió una vida perfectamente justa, pero por nosotros el Padre lo hizo una gran masa de pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, cuando yo pienso tan solo en mis pecados sobre Cristo, me da vergüenza
Me da lamento saber las inmundicias que cayeron sobre él. Ahora imagínese no solamente sus pecados y los míos, imagínese los pecados de millones de personas sobre el Señor. Por eso lo que decíamos ahorita de la expiación y propiciación, hermano, no fue cualquier propiciación la que el Señor hizo por nosotros. Él recibió una gran ira de Dios por causa nuestra. El Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios en la cruz imputó a Jesús los pecados de todos los que creían en él, para que así sobre ellos pudiese también aplicar esa perfecta justicia de Jesús en el momento de creer. Y eso es lo que conocemos como la doctrina de la sustitución. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y por lo tanto, vino la doctrina de la imputación. Nuestros pecados le fueron imputados. O como dice uno de los cánticos que entonamos, el glorioso intercambio. El justo por los injustos. Y en aquella sustitución, toda nuestra maldad, todos nuestros trapos de inmundicia con cara de acto de justicia fueron puestos sobre Cristo, para que luego su perfecta justicia, hermanos, fuera puesta como ropaje sobre aquellos que creyeron y que iban a creer en él. Por tanto, desde el mismo momento en que comienza su ministerio, vemos que Jesús comienza entonces a identificarse con aquellos a través de vivir ¿qué? Una vida de perfecta justicia. Por esa razón, aunque había ceremonias que Jesús no debía celebrar en un sentido, porque él no estaba involucrado en lo que significaban esas ceremonias, él lo hacía. Por ejemplo, la Pascua. ¿Qué celebraba la Pascua? Hacia atrás, la liberación de Egipto. Y hacia adelante, la liberación del pecado. Pero Cristo la celebraba. ¿Tenía Cristo que conmemorar la liberación del pecado? No, él mismo sería el Cordero Pascual. ¿Pero qué pasaba? La celebraba. Ahora, alguien puede decir, bueno, es que desde el punto de vista humano tenía que hacerlo porque nació dentro del pueblo de Israel. Y sí, es cierto, en una manera. Pero cuando hablamos del significado, no tenía que celebrarla porque él no había pecado en él. Otra ceremonia que se celebró fue cuando José y María, luego de nacer, a los 8 días los llevaron a la circuncisión. ¿Por qué se circuncidaban los niños? Para que ellos pudiesen, ¿qué? Ser parte del pueblo del pacto y ser partícipe de las bendiciones del pacto. Cristo era Dios. ¿Tenía el que ser incluido en alguna ceremonia o en algún pueblo? No, pero aún así debía hacerlo. Incluso más adelante, en otro asunto, cuando plantea la situación de si es lícito o no cobrar los impuestos, Jesús le ordena a Pedro que los pague. Y recuerde que lo hace de una manera hasta milagrosa, ¿no? Porque le dice, paga los impuestos, ve y coge un pez, ábrelo y de ahí hay unas monedas, paga tus impuestos y los míos. El asunto es que hay ciertas cosas que Jesús no tendría por qué haber hecho, sin embargo, las hizo porque de esa manera se cumpliría ¿qué? Toda justicia. Por lo tanto, lo que Jesús hace al cumplir estas cosas es identificarse con aquellos a los cuales iba a justificar posteriormente, para que luego en la cruz del Calvario Dios finalmente tratara a Jesús como si hubiera llevado las vidas pecadoras de ellos, y luego a estos, por la fe en Cristo, Dios los tratara como si hubieran llevado la vida perfecta, intachable de él. Y eso es debido a que Dios, hermanos, demandaba una vida perfecta para poder declarar justo a alguien. Y el único que podía hacerlo, ¿quién? Era nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, en su identificación con aquellos que venía a salvar, Jesús también estaba cumpliendo con lo demandado por el Padre. Hermanos, cuando usted y yo nos acercamos a la presencia del Señor, ¿a quién ve Dios sino a Cristo en nosotros? Si el Señor nos viera a nosotros simplemente, Él diría, no, tú no puedes entrar ante mi presencia, así que media vuelta y te vas. Hay gente que se acerca a Dios o pretende acercarse a Dios con una vida espiritual sin saber que está siendo rechazado. Oh, pues él ora y lo hace de corazón, ella ora y lo hace de corazón, pero quiere acercarse con sus propias justicias.
Quiere acercarse con su propia moralidad. Consecuencia, rechazado. Solamente por medio de Cristo es que podemos acercarnos ante el Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando nos acercamos por medio de Cristo, ¿a quién ve Dios sino a Cristo en nosotros? Y por esa razón, ¿qué dice el Señor? Bienvenido a mi trono de gracia. Ahora, un segundo elemento que podemos observar aquí es que este escenario también habla de la relación y filiación especial que el Señor Jesús tenía con el Padre. Y en consecuencia de la dependencia que Él también tenía del Padre. Hay que decir esto, hermanos. Lucas es el único que lo registra. Dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando iba a ser bautizado? Está orando. Y lo especial aquí es que ninguno de los otros evangelistas registra la oración que Jesús estaba haciendo en el momento del bautismo. Ahora, noten lo importante de esto. El Hijo de Dios, quien era perfecto y exento de todo pecado, Dios mismo también. Sin embargo, Él dependía del Padre. Ahora, además de que su oración en el momento del bautismo no era lo mismo que las oraciones de los demás, una oración para confesar pecados. Cristo no está orando para confesar su pecado. Cristo estaba orando, encomendándose al Padre. Ahora, ¿por qué Lucas plantea esto? ¿Por qué Lucas nos deja ver algo que los otros evangelistas no nos dejan ver? Que es la oración de Jesús en el momento del bautizo. Primero, por inspiración divina, porque así lo quiso el Señor. Pero segundo, porque con esto Lucas nos muestra de parte del Hijo, mis hermanos, la sumisión absoluta y la dependencia total que Jesús tenía de su Padre. En todo sentido y en todo aspecto. Por otro lado, Lucas no solamente es el único evangelista que nos relata la primera oración de Jesús antes de su ministerio. Digo antes de su ministerio, no en su vida, ¿no? Lucas también nos relata la última oración de Jesús antes de su muerte. Cuando él ora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos cosas hace Lucas. Registra la oración de Jesús en su bautizo y registra la última oración de Jesús en su muerte. Tenemos entonces que el ministerio de nuestro Señor comenzó con oración y terminó con oración. Su vida y ahora su labor ministerial estaba enmarcada por la oración de principio a fin, mostrando de esta manera, mis hermanos, una total dependencia de su Padre. Y no solo porque esto es lo que agrada al Padre, sino también porque era parte de la vida justa que era necesario cumplir para finalmente poder morir como sustituto por aquellos que vino a salvar. Y sin duda, hermanos, la vida de oración de nuestro Señor nos confronta con nuestra vida de oración, seguramente, y por ello una pregunta o preguntas reflexivas que surgen son estas. ¿Hasta dónde, hermanos, cada día estaremos buscando permanentemente el rostro del Señor? ¿Hasta dónde experimentaremos esa necesidad profunda de nuestra alma de tener comunión con el Señor? Son preguntas reflexivas. Y son preguntas necesarias porque es una forma de decir que dependemos de Dios, que descansamos en lo que Él quiere hacer, que reconocemos que Él es Señor y nosotros siervos, que reconocemos que Él es Padre y nosotros hijos dependientes de Él. Y por eso oramos, porque somos débiles, necesitados de su gracia, necesitados de su misericordia, necesitados de su guía, de su dirección para nuestra vida. Por eso, mis hermanos, ¿hasta qué punto nuestra vida está rendida de esa manera a los pies de nuestro Señor? Hermanos, Jesús, nuestro Señor, es el estándar en ese sentido y nos está diciendo, mira, esta es la manera en que se depende de Dios. No se trata simplemente de lo que decimos con nuestra boca, no se trata solamente de una mera profesión que hacemos.
Se trata de una realidad vivencial, de una realidad práctica que tiene que ver con una vida de constante oración. Entonces, si el Hijo de Dios marca la pauta para todos aquellos a quienes vino a salvar y nosotros estamos entre ellos, hermanos, debemos entonces llevar a experimentar una vida de oración, porque esto, hermanos, es vivir rectamente y de manera justa delante de Dios. Charles Spurgeon lo presenta de una manera muy particular y precisa. Note lo que dice él respecto a la oración del cristiano. No veas a nadie hasta que no hayas estado en la presencia de Dios. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo. No salgas a tu trabajo hasta que no hayas ceñido tus lomos con el cinturón de la devoción, para que tu obra te salga bien. No comiences en la carrera del día hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración. De otra forma, dice él, perderás la competición. Es decir, lo primero que se debe hacer es orar. Y lo último que como creyentes debiésemos hacer es que orar. Y esto, hermanos, es lo que plantea es una dependencia continua y constante de nosotros como hijos de Dios. Ahora, a nuestro Señor lo tenemos después en el resto de los evangelios orando continuamente. Lo vimos en el bautizo. Y como dijimos, es en el inicio de su ministerio, pero sin duda alguna la vida de Jesús fue de oración. Pero en lo que nos marca la Escritura, en este caso Lucas, luego lo tendremos en la transfiguración orando, antes de la multiplicación de los panes está orando, luego la multiplicación de los panes y los peces está orando, antes de designar a los 12 apóstoles está orando, y al final de la cruz, ¿cómo termina el Señor su vida? Orando. Mis hermanos, con esta disciplina espiritual de vida, el Señor Jesús nos está diciendo que esta es la manera justa de vivir y que al Padre le agrada. Entonces tenemos que el Señor no solo es nuestro Salvador, sino también el estándar de nuestra vida, el ejemplo a seguir. Somos llamados a seguir las pisadas del Señor, como dice el apóstol Juan en su carta. Si creemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. ¿En sandalias? ¿En túnica? No, de manera santa, de manera devota, de manera dependiente de Dios. Por lo tanto, no existe un creyente, hermano, que pueda prescindir de la oración. Y si alguien me habla de un creyente que prescinde de la oración, eso es una total y absoluta contradicción. Es por esto que cuando observamos, hermano, la historia de la iglesia, podemos encontrarnos con cualquier cantidad de testimonios, hermanos, de creyentes fieles, cuyas vidas de oración fueron su sustento hasta el momento de su partida. La misma Biblia nos habla de hombres de oración desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ahora, cuando hablamos de la historia de la iglesia, de muchos que pudiésemos citar, uno de ellos está uno de los misioneros más grandes de la historia de la iglesia probablemente, y es el conocido explorador de África, David Livingstone. Él vivió entre los años 1813 y 1873, y los historiadores relatan cómo en medio del sufrimiento por causa de úlceras y hemorragias internas, él tuvo que ser llevado por sus ayudantes en una camilla. Y para la noche, porque no podían recorrer todo el camino, bueno, para la noche le hicieron una cabaña para protegerlo contra la lluvia y cualquier otro animal. Y frente a la entrada de la cabaña colocaron a un niño para que cuidara y para que pues pudiera oírlo si él llamaba pidiendo algo. Dice los historiadores que cuando este niño entró a las 4 de la mañana, porque el predicador, el misionero, David Livingstone, no llamaba para pedir ayuda de nada, pues él entró a las 4 de la mañana para ver cómo se encontraba, y resulta que el misionero no estaba en la camilla, sino que estaba arrodillado delante de ella. Este niño se preocupa, se llena de miedo y llama a los otros colaboradores, que se acercan con temor a la figura arrodillada, y profundamente impactados se dan cuenta que David Livingstone ya estaba frío, ya estaba rígido, había fallecido. Lo hermoso de esto es que David Livingstone había terminado de rodillas
su carrera. En el corazón de África y había pasado la eternidad, pero lo había pasado orando como su gran Señor y Maestro lo había hecho. Enfermo, sí, pero no abandonado, no desamparado. Y lo especial de esto es que cuando vieron lo escrito en su diario, unas semanas antes, en su último cumpleaños, había escrito lo siguiente: mi Jesús, mi Rey, mi todo, nuevamente te entrego toda mi vida. Acéptame y concédeme, oh Padre, digno de concluir mi tarea antes de que pase este año. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén, y que así sea. Dio sorpresa cómo termina su vida, sino postrado, orando al Señor. Mis hermanos, este es uno de los muchos ejemplos que pudiésemos traer. Nos pasaría toda la noche hablando de cualquier cantidad de ejemplos, no solamente la historia, sino incluso de la misma Biblia, de esos hombres de Dios, de qué es lo que oraban y cómo oraban al Señor. Ahora, esos ejemplos se conectan con nosotros, hermanos, porque podemos tender a pensar de que Jesús pues no pudiese ser del todo nuestro ejemplo, porque pues Jesús era el Hijo de Dios, era perfecto, y él por eso podía cumplir de manera perfecta con todo lo que Dios exigía. Y nosotros pues somos ¿qué? Simples hombres, imperfectos hombres. Pero esto, mis hermanos, no es válido. No es válido para no seguir las pisadas de nuestro Señor. Sin embargo, cuando vemos ejemplos, tanto de la Biblia como de la historia, eso nos confronta mucho más a la realidad de que no hay diferencia. Porque el Dios de David Livingstone, el Dios de Daniel, el Dios de David, el Dios de Pablo, el Dios de esos hombres que oraban constantemente, es el mismo Dios nuestro, mis amados hermanos. Y es el Dios de todos los creyentes. De tal forma que si podemos también crecer en nuestro hábito continuo de oración, debiésemos orar precisamente para que el Señor incluso nos ayude a crecer en nuestra vida de oración. Mis hermanos, cuán desafiante resulta para nosotros esos ejemplos. Pues de una manera, es una manera de decirnos que así es como se lleva una vida justa y la forma en cómo cumplimos también toda justicia. Obviamente, no para que seamos aceptados por Dios, sino porque ya hemos sido aceptados por el Señor. Oramos no para que Dios nos salve, sino que oramos porque Dios nos ha salvado. Oramos no para que Dios nos justifique, sino porque Dios nos ha justificado, mis hermanos. Ahora, el relato del bautismo de Jesús no termina allí, sino que dice la última parte del versículo que orando el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. Y esto nos lleva al segundo punto. Su bautismo como una especie de ceremonia de unción para el ministerio. Su bautismo como una especie de ceremonia de unción para el ministerio. Ahora, note que dice que el cielo se abrió. Y eso es muy especial porque cada vez que en las Escrituras leemos que los cielos fueron abiertos, es porque o Dios estaba hablando, o se estaba manifestando de alguna manera, o estaba haciendo ambas cosas. El caso de Esteban, por ejemplo, Hechos capítulo 7, donde luego de predicar de manera confrontante al pueblo judío, los fariseos y los religiosos se llenaron de ira por su mensaje y lo apedrearon. Y dice Hechos 7 que Esteban miró al cielo y vio el cielo abierto y al Hijo de Dios que estaba sentado a la diestra del Padre y murió. El apóstol Juan también en el libro Apocalipsis dice que él vio el cielo abierto y que aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahora, un caso puntual en el versículo 22, note que dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Cristo, en forma de paloma, en forma corporal como paloma. Y lo cual, hermanos, no significa que Jesús no tuviera el Espíritu Santo. Y aquí hay que tener cuidado con esto, porque doctrinas como los agnósticos, doctrinas heréticas como los agnósticos, decían que en realidad Jesús era un simple hombre. Y que él empezó a ser el Cristo a partir del bautismo, porque ahí fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre él. Ellos enseñan que el Espíritu Santo no estaba sobre Jesús, sino luego del bautismo, y que por eso, antes del bautismo,
hombre común y corriente. Luego el bautismo, el Cristo. De esta manera hacían la diferencia entre Jesús, el hombre, y Jesús, el Cristo, porque entendían que lo que Jesús había recibido en el bautismo era una especie de chispa espiritual que había venido sobre él. Sin embargo, no es así como la Biblia determina o denomina claramente al Espíritu Santo. La Biblia presenta al Espíritu Santo no como una energía o como una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová o los agnósticos, como una chispa espiritual, sino como la persona del Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender que no significa que Jesús no tuviese ya el Espíritu Santo, sino que más bien el acto de descender el Espíritu Santo es un hecho simbólico con el fin de ungir a Jesús para el ministerio. Es la dotación de poder para su vida y ministerio, porque es lo que el Señor, Dios el Padre, le había prometido desde antes, que Él tendría el Espíritu Santo apoyándolo siempre para llevar a cabo toda su obra. Y esto, recordemos que en el Antiguo Testamento, o tengamos en cuenta que los sacerdotes, los profetas y los reyes, al momento de ser encomendados a sus respectivos oficios, eran ungidos con aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y usted notará que en el Antiguo Pacto uno leía, y descendió el Espíritu Santo sobre tal, y profetizó. Pero no significaba que el Espíritu Santo no estaba sobre ellos. Los creyentes, a través de la historia de la humanidad, a través de la historia sagrada, han sido salvos de la misma manera, han sido regenerados de la misma manera, por el Espíritu de Dios. En el Antiguo Pacto, el ser humano no se regeneraba por sí mismo, y luego en el Nuevo Pacto es por el Espíritu, no. Ahora, lo que significaba es que cuando el Espíritu Santo descendía sobre ellos es porque el Espíritu Santo les tocaba de una manera especial para hacer algo especial. Así que cuando el Espíritu Santo desciende sobre Cristo, lo que significa es que Él está siendo ungido para empezar a cumplir con su ministerio. Isaías constantemente habla al respecto. Por ejemplo, dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, y note esto, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Y luego está Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, donde el mismo Mesías afirma, o el profeta personifica al Mesías y habla en primera persona diciendo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año y la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y este texto es importante, hermanos, porque más adelante veremos que es el mismo texto que el Señor Jesucristo cita en Lucas capítulo 4, el verso 18 en adelante, y lo cita para hablarlo en primera persona y luego decir, hoy se ha cumplido esa escritura. Yo soy el Mesías. Algo que no entendieron los fariseos y lo que quisieron hacer es intentar asesinarlo. Por tanto, el descenso del Espíritu Santo sobre la persona del Señor Jesucristo es que el ungimiento para comenzar a realizar el ministerio que Dios le había encomendado. Y con esto, amados hermanos, entendemos que nuestro Señor, ¿qué hizo? Sino someterse a la voluntad del Padre, y en su naturaleza humana dependió del Padre orando y dependió del Espíritu Santo quien lo guiaba. Y por eso Cristo mismo dice que las liberaciones y los milagros que Él hacía, los hacía por el dedo de Dios, refiriéndose ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y por eso Él mismo dice que cuando a Él le decían que Él echaba fuera demonios, era por Belzebú, que le decía, ustedes están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Contra el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo representaba el respaldo que Cristo tenía de parte del Padre para llevar a cabo su ministerio. No que no lo tuviera. Jesús era ¿quién? Dios. Y el Espíritu de Dios, pues era también ¿quién? El Espíritu de Cristo. Así que tengan en cuenta entonces que este descenso del Espíritu Santo sobre Cristo no significaba que Cristo no lo tenía, sino que era un acto simbólico
¿Qué representaba qué? Que Cristo estaba siendo ungido para iniciar su ministerio. Ahora, otro asunto importante aclarar aquí es, y que porque es a veces malinterpretado, es que Lucas dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, pero como forma de paloma, lo cual no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que lo que Juan vio, él no dice, y vio una paloma descender sobre Jesús, él dice que vio como una forma de paloma. Y eso es una comparación o un símil. Por lo tanto, lo que Juan vio es una figura muy particular. No vio una paloma, vio una figura, algo que flotaba, algo que vio como descender sobre el Señor. Parecía como una paloma, pero no era una paloma, era una forma de paloma. Es algo similar, ¿no? Como cuando Lucas relata precisamente en Hechos capítulo 2, las lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Algo similar. Ahora, el punto aquí es que el perfecto sacerdote, el perfecto profeta y el perfecto rey estaba comenzando su oficio públicamente, siendo ungido por el Espíritu Santo. Y por eso de ahí la importancia de colocar el bautismo de Jesús precisamente aquí, antes, ahí al comenzar el ministerio del Señor. ¿Qué implicaba esto, hermanos? Que aunque Jesús era Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para ser totalmente dependiente del Padre y de ¿quién? Y del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Sino que los creyentes, que nada podemos hacer por sí mismos, cuánto más, hermano, si Cristo siendo Dios, al humillarse, se vio dependiente de la ayuda, necesitado de la guía del Espíritu Santo, cuánto más nosotros, amados hermanos, necesitamos de la dirección, de la guía, de la iluminación y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos de su poder capacitador. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe e ilumine la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros un cambio trascendental por su palabra. En todo sentido, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. En cada una de nuestras áreas necesitamos al Espíritu Santo. Para ser buenos esposos, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos vecinos, buenos creyentes. Pero note esto muy particular, porque estoy mencionando que necesitamos del Espíritu Santo para que seamos iluminados por su palabra. Y cuando digo esto, hermanos, es porque el Espíritu de Dios y la palabra es una unidad indisoluble, hermanos. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, él dice, y tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Hermano, no existe un creyente que diga que está lleno del Espíritu Santo, pero es muy perezoso para leer la palabra. Eso es algo contradictorio. Oh, yo sí soy dependiente del Espíritu Santo. Yo digo todo el tiempo, Espíritu, ilumíname. Espíritu, háblame. Espíritu, guíame. Espíritu, dirígeme. Ah, o sea que tú lees a toda la palabra. Uy, no, hermano. Me da un sueño, me da una pereza. Yo no entiendo. Pero eso sí yo digo, Espíritu Santo, ilumíname, guíame. No, eso es contradictorio, hermanos. Eso no existe. ¿De qué manera el Espíritu te va a guiar si no es por su palabra? No podemos caer en la misma falacia del calimatismo, el pentecostalismo, donde muestra que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo es que manifestaciones extrañas o externas como saltos, gritos, balbuceos extraños, convulsiones incontrolables, griterías, desorden. Todo eso que ellos consideran como la evidencia del Espíritu Santo, lo cual es absurdo y antibíblico, porque un creyente genuino, lleno y guiado del Espíritu de Dios, es un creyente lleno y guiado por la palabra del Señor. Y es lo que tenemos que orar y pedir al Señor, mis amados hermanos.
Pedir al Señor que nos dé hambre de su palabra, porque es la manera en cómo el Señor va a hablar a nuestra vida. Es la manera como Dios nos va a guiar. Dicen los pentecostales y carismáticos, sí, los bautistas, sí, esos que no creen en el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Que no creemos? Mi amigo, la razón por la cual nosotros podemos permanecer en el cristianismo es solo y únicamente por el Espíritu de Dios. La razón por la cual podemos combatir contra nuestros pecados y agradar al Padre es solo por el Espíritu de Dios. La razón por la cual en medio de las adversidades podemos permanecer firmes con la mirada puesta en nuestro Salvador es solo y únicamente por el Espíritu Santo. ¿Cómo te atreves a decir que nosotros los bautistas no creemos en el Espíritu Santo? Y en el peor de los casos dice que no lo dejamos mover. Hágame el bendito favor. Dice que no lo dejamos mover, como si el Espíritu Santo fuera un enclenque ahí que le digo, ¡hey, quieto! Somos bautistas y no dejamos mover al Espíritu Santo. Él es Dios. Él hace como quiere y nos ha bendecido como quiere y nos ha guiado y dado dones como Él quiere, dice la palabra. Ahora, el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús marca el comienzo de su ministerio, nos enseña la dependencia de la guía del Espíritu de Dios, pero también en esta escena tenemos en el relato de Lucas otro testimonio importantísimo. Y ahora aquí nos encontramos en nuestro tercer punto. Su bautismo como una declaración de aprobación paternal a su ministerio. Luego que desciende el Espíritu Santo, que se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, que dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esas palabras no solamente indican, o este escenario no solamente indica el inicio del ministerio del Señor, sino que ahora indica que el inicio del ministerio de Cristo es aprobado ¿por quién? Por el Padre. No solamente está la disposición de Cristo, está el Espíritu de Dios descendiendo sobre Cristo y está la voz de Dios el Padre enfocada en Cristo. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, hay algo muy particular porque en el monte de la transfiguración hay unas palabras similares, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y la distinción en esto, amados hermanos, es que en el bautismo Dios habla directamente a el Hijo. Y en la transfiguración, Dios habla es a los discípulos. Por eso dice, este es mi Hijo amado, a él oír. En el bautismo, las palabras son dirigidas a Jesús. En la transfiguración, dirigidas a Pedro, Juan y Jacob. Pero la Biblia presenta algo muy particular, porque la Biblia nos habla del testimonio de Jesús. Juan fue testimonio, Juan el Bautista fue testimonio de Cristo. Dio testimonio de Cristo. Las obras de Cristo dan testimonio de Él. La palabra del Señor da testimonio de Él. Pero aquí tenemos al Padre dando testimonio de su propio Hijo, diciéndonos al respecto que Jesús es su Hijo amado, lo cual, amados hermanos, es una afirmación que se refiere a la naturaleza misma del Señor Jesús. Y de esta manera, públicamente, el Padre está declarando que Jesús es la misma esencia de Él, lo cual es trascendental, porque es lo que más adelante Jesús mismo va a decir, y es lo que va a causar que los judíos, y especialmente los fariseos, escribas y los sacerdotes, lo odien y lo quieran matar. Porque cada vez que Él decía, yo soy el Hijo de Dios, ellos entendían que Él se estaba haciendo igual a Dios. Y eso es lo que el Padre está presentando en este momento. Su singularidad al dirigirse a Él en cuanto a su naturaleza es un fuerte testimonio de su deidad y debió ser suficiente para que creyeran en Él como el Mesías. Esto es lo más directo y público, hermanos,
que tenemos en cuanto a la declaración del Padre respecto al Hijo y la manera en cómo esto nos confirma o afirma su ministerio. Ahora, lo que pasa aquí, hermanos, o lo que podemos afirmar en términos de aplicación es que Lucas nos está mostrando que Jesús no tiene paralelo. Jesús no es un Mesías. Jesús fue y es el Mesías. Jesús no fue un Salvador. Jesús es el Salvador. Jesús no vino a ser un rey más de Judá. Es el Rey eterno. Por eso es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Sin duda alguna, en la historia sagrada han habido maestros, grandes profetas, grandes reyes. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Dentro del nacido de mujer no ha habido hombre como Juan el Bautista. Pero Jesús es el Hijo de Dios, el Rey perfecto, el sumo sacerdote perfecto, el profeta perfecto. Si usted estudia la carta a los hebreos, hermanos, Hebreos le habla de todo esto, de cómo Jesús cumple los tres roles de manera perfecta. Y hermanos, aquí está la esencia de lo que nosotros predicamos. Jesús es el Hijo perfecto de Dios. Jesús es el Salvador perfecto. No hay nadie comparado a nuestro Señor. Pero ese perfecto Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que vino por ordenanza del Padre a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a sin duda y eficazmente salvarlo. Ahora, note que el contexto implica también algo muy importante, porque esto que el Padre dice, lo dice cuando comienza su ministerio. Y lo vuelve a reiterar 6 meses antes de que Jesús descendiera de Galilea y fuera a Jerusalén a morir en la cruz, que es en el monte de la transfiguración. Por lo tanto, es muy relevante lo que el Padre dice aquí. Y es relevante entonces también considerar que cuando uno se acerca a Jesús, no se está acercando a una gran verdad de la humanidad. No se está acercando a uno de los mejores caminos para llegar al Padre. No se está acercando a una de las tantas formas de obtener vida espiritual. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí. Por eso, mis hermanos y amigos no creyentes, Jesús está al alcance, sin duda alguna, de toda la humanidad. Él es el Salvador del mundo. Su oferta está ahí presente. Sin embargo, para conocer al Padre, para acercarse al Padre, no existe otro camino, sino solo y únicamente, ¿quién? Jesucristo. Por eso, si alguien pregunta, ¿puede cualquier persona de cualquier religión llegar a Dios si lo hace de corazón? Y categóricamente, la respuesta absoluta es no. Pero si lo hace de corazón, sí, lo puede hacer de corazón. Y puede hasta llorar, pretendiendo acercarse al Padre por sus medios. Pero si no es a través de Cristo, nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre. Hermanos, no es posible que Dios haya entregado lo más preciado de Él. No es posible que Dios haya sacrificado a su propio Hijo, lo haya cargado de esos inmundos pecados para que otro diga, yo no necesito a tu Hijo, quiero acercarme a ti por mis propios medios. Dios no va a permitir que alguien, por la inclinación de su corazón, desprecie el sacrificio de su Hijo y pueda pasar por encima de su Hijo. Por eso que dice Juan, que el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y eso le molesta a un mundo con una sociedad tan pluralista que piensa que el cristianismo se puede modificar según el antojo de cada persona. Una frase común del ser humano, ¿cuál es en cuanto a la religión? Yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Y con esa idea están yendo hacia la eternidad. Todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos religiosos llegan a Dios. Sí,
a Dios el juez, pero al Salvador solo uno, Cristo, amados hermanos. Algún día todos estarán ante Dios, pero no como su Salvador, sino como su juez. Las palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, nos dicen absolutamente que el único que complació al Padre fue Cristo. Y por eso nosotros, que somos incapaces de complacer al Padre con nuestros actos, estamos necesitados de quién, sino de solo Cristo, amados hermanos. Porque solo en Él podemos complacer al Padre. Nosotros mismos no tenemos la capacidad y no debiésemos ni siquiera tener la irreverente pretensión de querer complacer al Padre por sí solos, hermanos. Nuestras obras de justicia al final son trapos de inmundicia. Una sola obra complació al Padre y es la obra de su Hijo Jesucristo. Como dice el pastor Juan Michelén, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la obra, pero no nuestra, sino de Cristo el Señor. Mis hermanos, con este respaldo divino no podemos sino escucharle con atención, seguirle con fidelidad y adorarle con devoción. Es decir, debe haber una reacción consecuente en nosotros que somos hijos de Dios, porque hemos creído en aquel que es de la misma naturaleza del Padre, el que no obstante descendió de los cielos para hacerse hombre, identificarse con nosotros y convertirse en nuestro sustituto en la cruz del Calvario y pagar por aquello que nosotros debíamos pagar. Pero como la deuda es impagable, pues la pagó ¿quién? Él la pagó. ¿Esto qué nos lleva, amados hermanos? A la necesidad de proclamar su palabra, a la importante devoción y responsabilidad de predicar, proclamar el evangelio con toda la autoridad que la palabra de Dios nos concede. Bueno, el mismo Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente, eso es una directriz especialmente para los apóstoles, pero en consecuencia, en conexión, nosotros seguiríamos haciendo lo que los apóstoles harían con nosotros, que predicar el evangelio y el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, tal como lo dijo Lucas. Entonces no hay otra persona más importante en las Escrituras, mis hermanos. Nosotros hablamos y mencionamos a Juan como un gran predicador, David como el gran rey, Abraham como el padre de la fe, Moisés como el gran libertador, etc. Pero la persona central de las Escrituras es solo y únicamente nuestro Señor Jesucristo, porque de nadie más, mis amados hermanos, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es curioso, alguna vez escuché que el predicador decía que de Jesús solamente el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De nosotros Él dice, estos son mis hijos amados, a quien tengo compaciencia. Bueno, suena igual, pero no es lo mismo, hermanos. El hecho es que es en Cristo en que nuestra vida es sostenida. En conclusión, hermanos, el bautismo de Jesús marca el comienzo entonces de su ministerio, de este peregrinaje. Pero todo esto, amados hermanos, al final nos muestra también el ejemplo que Cristo nos ha dado para depender de nuestro Padre, para depender de su Espíritu y para de esta manera caminar en poder. Mis hermanos, Jesús se identificó con aquellos a quienes venía a salvar. Nosotros, cumpliendo toda justicia y viviendo la vida justa y perfecta que nosotros jamás seríamos capaces de vivir, cumpliendo así Él absolutamente con la ley de Dios en todo y cada detalle de ella. El Espíritu Santo lo dotó para poder realizar esa tarea. El Padre lo confirmó como el único en quien se complacía plenamente. Por eso es que entendemos, amados hermanos, que es Cristo la razón por la cual nosotros hoy estamos ante Dios el Padre como hijos.
Por eso es que entendemos de esa forma la declaración de Hebreos capítulo 12, donde dice que nosotros, hermanos, como creyentes, la forma en cómo tenemos que vivir es con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, como creyentes, lo que tenemos que hacer es simplemente, como hizo Pablo, olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, en tiempos difíciles como estos que estamos viviendo, que son complejos desde muchas áreas, desde lo político, de lo económico, de la salud, desde lo religioso, desde lo ideológico, tenemos que seguir siendo luz en medio de tinieblas, proclamando a Cristo nuestro Señor, pero también colocando toda nuestra confianza y dependencia de Él. Cuando nuestra esperanza, cuando nuestra confianza está en la persona de Cristo, aquel en quien el Padre tenía complacencia, como el Mesías, como el representante. Hermanos, no tenemos nada más que temer y podemos seguir adelante. Y a pesar de las difíciles circunstancias y a pesar de la hostilidad que el mundo pueda levantar en contra de su iglesia, no obstante, estando unidos a Cristo nuestro Señor, aquel que vino a ser nuestro sustituto, aquel que vino y venció y logró nuestra redención, expiación y justificación, amados hermanos, aquel que incluso por el cual tenemos al Espíritu Santo como nuestro otro consolador, podemos decir esto: que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nuestra vida está segura en las manos del Señor, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos a nuestro Señor, mis hermanos. Bondadoso Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y gracias por concedernos estar delante de ti, Señor. Guíanos, dirígenos siempre, Dios, y concédenos estar delante de ti, Señor, y aferrarnos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y aferrarnos, bendito Dios, a Cristo como aquel Redentor y representante nuestro ante el Padre, para que nuestra vida cada día por medio de Cristo dependa absolutamente del Padre y dependa la guía absolutamente del Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, Dios Trino, por ser nuestro Salvador y quien es nuestro guía. Toda la gloria y la honra sea para ti, siempre por Cristo nuestro Señor y Salvador.